¿Con qué continuamos ahorita? Heidi, continuamos con nuestro informe capital con Andrés Valle, secretario general de la ADE. Informe Capital, la actualidad del Magisterio bogotano. Andresito, muy buenos días. Cuéntanos cuál es la actualidad, los eventos de esta semana. Hola Sarita, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en esta mañana. Esta semana ha sido bastante movida, pero quiero comenzar con ocasión de lo que ha sido el programa de hoy y teniendo en cuenta el 8 de marzo, extender de nuevo un saludo muy fraterno a todas las mujeres, no solamente del magisterio, sino a todas las mujeres del país en esta nueva jornada conmemorativa de las luchas por la igualdad en derechos y por pues una sociedad realmente incluyente. Nosotros tenemos en Bogotá una situación bastante particular, bastante crítica en materia educativa. Ustedes han conocido, han visto en estos días el asunto de la manifestación, la asamblea permanente de un grupo de estudiantes en el Colegio de Kennedy. Esta es una situación que la Secretaría de Educación reduce al traslado de un grupo de maestros. Pero la verdad es que la situación es crítica teniendo en cuenta los hallazgos de la Contraloría Distrital en materia del deterioro de la planta física, de la imposibilidad de atender debidamente a los estudiantes en sus laboratorios, de las líneas de profundización que hay en esta institución educativa, el detrimento de la zona de comedor escolar, de las áreas deportivas. Hay muchas cosas que pasan, que quieren hacer pasar inadvertidas y que definitivamente si no se solucionan, pues ahondan no solamente la crisis, sino que permiten que se abran otros focos de conflicto. Aparte de que no se ha solucionado ese asunto, apenas hasta ayer hubo un acercamiento después de más de 10 días de estas actividades de protesta en ese colegio. La Secretaría pues no ha mostrado mayor voluntad de diálogo, apenas ayer aparecieron unos funcionarios y bueno, ha habido unas sesiones de trabajo, unas mesas, hay unos acuerdos de revisar cosas, pero la verdad es que no es el único problema en la ciudad. Durante la semana, durante fines de la semana antepasada y esta semana que terminó, se generaron otros focos de conflicto, como por ejemplo también, bueno, lo que se denominan tomas o asambleas permanentes de estudiantes en colegios como el San Francisco, el Colegio Isabel II, el Colegio Federico García Lorca, estos últimos digamos, con conflicto y con manifestaciones por parte de los estudiantes con discapacidad auditiva, principalmente. Y todo esto porque la Secretaría de Educación en este momento no ha podido resolver la contratación de los intérpretes necesarios, los mediadores pedagógicos, enfermeras. Se requiere la vinculación de docentes sordos para atender a esta población. Entonces, una administración no puede hablar de garantía del derecho a la educación cuando limita la posibilidad de las personas con necesidades educativas especiales y discapacidades principalmente a educarse, a recibir sus clases. En síntesis, bueno, también recibimos recientemente el reporte de algunas situaciones problemáticas en el INEM del Tunal y creo que se estaba iniciando alguna mesa de trabajo. Esto para decir que la ciudad está en crisis educativa y la administración distrital se niega a admitirlo, y no solamente admitirlo, sino a hacer una declaratoria de emergencia educativa. Nosotros hemos llamado, ya nos hemos pronunciado como organización sindical y lo seguimos haciendo, llamando a que se revisen situaciones como la contratación, lo que acababa de decir, la contratación de servicios necesarios para hacer de la educación en Bogotá algo realmente incluyente, que tengamos educación inclusiva. Además, no se soluciona, estamos a 9 de marzo y no se ha solucionado
el asunto de las plantas de personal. No han podido estabilizar las plantas de personal. Y no porque, uno, porque no haya recursos, y dos, no porque no haya gente para trabajar. Seguimos teniendo más de 4.000 provisionales desvinculados ansiosos de trabajar. Gracias a las presiones de la organización sindical se ha logrado reubicar en vacantes temporales y definitivas en calidad de provisionales a más de 1.000 personas, pero tenemos otras 4.000 que quieren trabajar y aún con la planta que tienen no han podido terminar de ubicar a los maestros en los colegios porque las demoras en la expedición de los actos administrativos son ya rayan en lo irracional. Le dan a una persona un cargo para 2, 3 meses, una temporalidad, y se demoran un mes en expedirle el acto administrativo. Me refiero a un mes entre el momento que hacen la audiencia para ofertarle las plazas disponibles y el momento en que le expiden el acto administrativo con el que puede llegar al colegio a decir, señor rector, señora rectora, vengo a ocupar esta vacante de manera temporal. No avanza la Secretaría en eso. Eso es muy grave. Entonces, ese desorden en la administración de la planta de personal hace que se limiten otras posibilidades o incluso derechos, como el siguiente. Por causa de eso, entonces, recientemente se manifestó la Secretaría de Educación negando los permisos para un encuentro de directivos docentes que está programado, planteado para el próximo 12 de marzo. Y la razón de ellos es que hasta que no terminen de estabilizar sus plantas docentes, es decir, de arreglar su propio desorden, pues entonces no garantizan otros derechos a la participación del magisterio. Pero eso no es todo, es el tema de las plantas de personal, las plantas físicas. Las plantas físicas en Bogotá también presentan un alto nivel de deterioro. Es cierto que sacan pecho entregando unas obras que venían en curso desde la administración anterior, y sí, muy bonitas y todo, pero hay colegios que se están cayendo, colegios que tienen no solamente un desorden administrativo, sino grandes deficiencias en el tema de los servicios sanitarios y no responden. Es más, la reciente circular 03 que da las orientaciones para aplicar el decreto de austeridad fiscal emitido por el alcalde Galán, dice que no se pueden, en materia de reparación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, que los colegios deben abstenerse de contratar mejoras suntuarias. ¿Qué será mejoras suntuarias si es un problema para que poder comprar unos cuñetes de pintura para embellecer un colegio, para tener unas condiciones dignas para los estudiantes? Pero no solamente eso. Este decreto de austeridad dice que las adecuaciones y el mantenimiento se pueden realizar solamente se autorizan cuando su omisión ponga en riesgo la seguridad de los servidores o para garantizar el funcionamiento. Es decir, allí no se menciona en ningún momento el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, sino en el momento en que se vea en riesgo la vida de un servidor, entonces ahí es cuando autorizarán una intervención en las plantas físicas. Eso es absolutamente grave y la comunidad debe valorar eso en su proporción, lo que significa ese asunto. Y cierro con lo siguiente. Entonces tenemos no solo lo de plantas de personal, lo de plantas físicas, está lo de alimentación, está el servicio de rutas, la contratación de personal necesario, hay personal que se requiere para tener una educación realmente inclusiva que se debe contratar por prestación de servicios en algunos casos, y la Secretaría de Educación dice que va a reducir, no solamente a reducir esa contratación, sino que debe generar ahorro de un 10%, con lo que se debe invertir en ese tipo de personal, en ese tipo de contratos, un ahorro del 10% de lo que será la vigencia 2024 comparado con la vigencia 2023. Y en síntesis, cierro con esto, la Secretaría de Educación dice no se puede ampliar la planta de personal del distrito. Cosa muy grave porque quiere decir que se abstienen de mantener con recursos propios los proyectos necesarios, no solamente los que ya venían vinculando a nuevo personal, a nuevos docentes, sino que definitivamente no tiene la voluntad de generar tantos proyectos necesarios para el deterioro de los ambientes escolares en la ciudad. Les dice que solamente autorizan vinculación de planta de personal únicamente cuando sea a costo cero o genere ahorro. Eso es muy grave, esa fórmula de hacer
lo mismo va a ser más con menos, pues es la vieja fórmula del neoliberalismo y la están aplicando con toda el alcalde Galán y la secretaria de Educación Isabel Segovia. Entonces llamamos al diálogo para que estas situaciones en conjunto con la ADE, a estas situaciones les busquemos una salida. Ese es el llamado. Hasta el momento no hemos dado voluntad de diálogo, pero nosotros mantenemos con la voluntad de colaborar en esas situaciones. Gracias, Sarita, gracias, Heidi, y muy buen día para todos y todas esta mañana. Gracias, Andrés, por este informe. Solo nos muestra la Secretaría que plata, según ellos, no hay, siendo que el Ministerio dio el más alto, la más alta cantidad, la más alta cuantía en este gobierno a Bogotá. Ese comentario es absolutamente acertado, Heidi, porque el gobierno hace un salto en inversión para el sector de educación de 58 a 70 billones de pesos. En Bogotá dicen, ¿pero de dónde? Si aquí no ha llegado nada de plata. El asunto es desconocer la voluntad del gobierno nacional de invertir en educación, de avanzar, tender un manto, opacar los avances del gobierno nacional en materia de educación por la vía de esas decisiones, y este es un muy mal precedente, no solamente en la ciudad, sino para el país. A nivel nacional. Sí, así es. Bueno, te agradecemos mucho y seguiremos pendientes porque tenemos que hacer esa veeduría de qué es lo que pasa.